Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien el día de hoy y les voy a contar entonces un poco sobre el equipo de trabajo y sobre la organización en la cual estamos realizando nuestro trabajo. El equipo de trabajo está conformado por Juan Carlos Miranda, Diana Patricia Ospina, quien le habla, y Joan Andrea Vargas. Les cuento entonces sobre la organización. La organización es El Espectador. La misión del Espectador es ser una empresa de generación de contenido informativo con alcance mundial que cubre y descubre eventos noticiosos importantes, pues los más importantes. La visión del Espectador se ha reconocido como el proveedor de información noticiosa de mayor influencia en el país, descubrir los hechos más importantes de Colombia. Entonces les cuento un poquitico más sobre a lo que se dedica El Espectador o la descripción del negocio. El Espectador es un periódico colombiano fundado por Fidel Cano Gutiérrez en 1887 en Medellín. Desde 1915 se publica en Bogotá y tiene una circulación nacional. Su edición es diaria, impresa y digital y utiliza el eslogan El Espectador. Entonces ellos tienen diferentes coberturas. Una de ellas es cobertura noticiosa, que se especializa en la cobertura de noticias nacionales e internacionales, así como la generación de contenido periodístico en diversas áreas como la política, la economía, la cultura, los deportes, la tecnología y el entretenimiento. Otra, otro de las coberturas que hace El Espectador son ediciones impresas y digitales. Publica una edición impresa que se distribuye en todo el país, tiene una plataforma llamada El Espectador Play en línea y ofrece documentos, reportajes y noticias en video. También tiene otro contenido que es diversificación de contenido, donde cubre deportes, noticias, las deportivas locales e internacionales, cubre temas económicos, financieros, sección de entretenimiento, cubre música, cine, televisión. Otra de las coberturas es la participación comunitaria. Entonces, El Espectador ha apoyado varias iniciativas comunitarias en Colombia. Uno de los ejemplos es que en el 2021 el periódico lanzó el fondo concursable Río Paila, Castilla, para apoyar a los emprendedores locales. 20 iniciativas comunitarias recibieron el dinero y capacitación para hacer crecer los negocios. También se tuvo o se organizó un evento, el Festival de la Lectura Chiqui y el Festival Internacional de Poesía de Medellín, ¿cierto? Eso también fue cubierto pues como por El Espectador. También tenemos otro tema que es el impacto social que genera El Espectador, que ha sido un medio influyente en Colombia desde la fundación en 1887. En particular, el periódico ha sido reconocido por su cobertura crítica, el conflicto armado en Colombia y su papel en la promoción de paz y justicia social. Ha sido galardonado por varios premios internacionales por su periodismo investigativo y su compromiso con los derechos humanos. Entonces ahí les cuento pues un poquitico el tema del Espectador. Como objetivos estratégicos, El Espectador tiene aumentar la cantidad de suscriptores, mejorar la calidad del contenido, expandir su alcance geográfico y mejorar la experiencia del usuario. Entonces, digamos que a grandes rasgos o a nivel general, eh, es lo que le podemos contar de la organización. Ya en temas de riesgos de seguridad de la información, para El Espectador tenemos un análisis de brechas. Este análisis de brechas está compuesto de 5 pasos. El primer paso nos dice análisis de brechas en la seguridad de la información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el análisis de brechas? Es un monitoreo constante sobre la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Como punto B, tenemos las siguientes oportunidades de mejora que al día de hoy, eh, digamos que no se tienen, en este momento no se tienen. Entonces, no cuenta con políticas de la seguridad de la información documentadas, la empresa no cuenta con un sistema gestor de seguridad de la información debidamente implementado, no se realizan auditorías con el fin de identificar contraseñas débiles que no se divulguen, no se realizan auditorías de escritorio limpio y almacenamiento de contraseñas, no se prohíbe el uso de celulares o cámaras dentro de la organización,
no se cuenta con un servidor centralizado para registrar todos los eventos, no se cuenta con una gestión de incidentes en mejoras en la seguridad de la información, no se tiene conciencia de la importancia de la seguridad de la información. Entonces eso es como estamos en este momento, al día de hoy. Ahora, ¿cómo quiere estar el espectador en el 2024? Que ahí tenemos el otro punto, que para el mes 11 del 2024 esperamos contar con políticas documentadas y estructuradas sobre seguridad de la información, contratar un tercero con el fin de implementar un sistema gestor de seguridad de la información, implementar restricciones para el uso de contraseñas débiles, implementar la revisión periódica de auditorías de escritorios limpios, restringir el uso de cámaras y celulares dentro de la organización y designar pues un espacio para que se pueda utilizar, tener registro de eventos centralizados, implementar un plan de conciencia para la solución de incidentes y recuperación de información, generar espacios en la organización con el fin de brindar buenas prácticas sobre seguridad de la información. Eso es lo que espera, así espera estar el espectador en noviembre del 2024. Ahora, la diferencia entre lo del ahora y el después, ¿cierto? Entonces, la brecha entre lo que tengo y a dónde quiero llegar. Entonces, se debe realizar un análisis de riesgos con respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. Para ello se debe gestionar la matriz de riesgos. Adicional, nos podemos apoyar con la norma ISO 27001 del 2013. Con esta norma pues tenemos un poco más de claridad para tomar decisiones con la alta gerencia, persuadirlos de la seguridad de la información, que finalmente no es un gasto, sino que es una inversión a futuro, la cual minimiza el riesgo de amenazas y pérdidas de la información. Bueno, tenemos entonces el cómo vamos a lograrlo, qué vamos a hacer para lograr minimizar este gap entre lo que tengo y lo que quiero tener. Eso se logra realizando reuniones con la alta gerencia, con propuestas de inversión en la seguridad de la información, implementando la norma, lo que les decía hace un momento, la norma ISO 27001 del 2013, generando espacios de concientización sobre la importancia de la seguridad de la información, realizando auditorías a bajo nivel con el fin de identificar malas prácticas, contratando un tercero para que nos implemente el sistema gestor de seguridad de la información, definiendo un personal interno que nos ayude a custodiar la información con procedimientos debidamente documentados, encargado de las auditorías internas. Y también teniendo un plan de contingencia a corto plazo que restaure la información en caso de que se llegue a materializar alguna amenaza. Entonces, acá les cuento pues el análisis de brechas. Ya le doy paso a mi compañera Joana, que nos va a estar dando algunos riesgos adicionales identificados. Muchas gracias. Posterior a la identificación de riesgos de cara directa al negocio, identificamos algunos riesgos adicionales clasificados en las categorías de operativo, financiero, estratégico, legal y tecnológico. Respecto a los riesgos operativos, son la posibilidad de que algún fallo en las actividades operacionales generen afectación al servicio. Estos pueden presentarse de diferentes razones, como por ejemplo la falta de procesos definidos, desastres naturales, administraciones inadecuadas, entre otros. Los riesgos financieros son la probabilidad de que se presente algún resultado negativo que sea afectado por el movimiento del mercado o el negocio, como por ejemplo los endeudamientos, riesgos de tipo tributario, falta de presupuesto operativo definido. De los riesgos estratégicos, tenemos que pueden presentarse por decisiones del negocio fallidas, que afectan los objetivos organizacionales y dependen de la actividad de la misma, de la organización. Entre estos tenemos riesgos asociados a gestión inadecuada de proveedores, cambios en la alta dirección, riesgos reputacionales, entre otros.
Los riesgos legales hacen referencia al incumplimiento de leyes, regulaciones, normatividades que los estados imponen. De igual forma, también incluyen incumplimientos contractuales y con terceras partes. De materializarse estos riesgos, pueden acarrearse pérdidas monetarias y no monetarias. Tenemos riesgos como, por ejemplo, incumplimientos contractuales, cambios en la legislación y temas asociados a derechos de autor. Los riesgos tecnológicos son cualquier fallo que pueda presentarse en cuanto a tecnología y que de llegar a materializarse pueden ocasionar daños en el funcionamiento y rendimiento de la empresa. Tenemos entre ellos obsolescencias tecnológicas, un manejo inadecuado de licencias o configuraciones inadecuadas que pueden acarrear en un daño tecnológico. A continuación les dejo a mi compañero Juan Carlos. Buenos días para todos. Gracias, Joana, entonces por la presentación. Para dar entonces continuidad, vamos a hablar acá un poco del tema de gestión de riesgos. Pues todos sabemos que en el tema dinámico empresarial actual, pues la gestión efectiva de riesgos se ha vuelto muy esencial para garantizar la continuidad operativa, la protección de los activos y la creación de valor sostenible. Digamos que en el contexto, la elección de una buena práctica o de buenas prácticas en la gestión de riesgos adquiere un papel fundamental para guiar a las organizaciones hacia un enfoque sistemático y proactivo en la identificación, la evaluación y la mitigación de riesgos potenciales. Hablamos que hacer una adopción de buenas prácticas no solo se trata de cumplir con regulaciones y normativas, sino también de crear una cultura organizacional que sea resiliente, que pueda anticiparse y que se pueda dar una respuesta ágilmente a los desafíos emergentes. Digamos que en este sentido, la elección de una buena práctica implica considerar no solo la naturaleza específica de los riesgos a los que se enfrenta la organización, sino también la capacidad de la práctica para poderse adaptar a la evolución constante del panorama de estos riesgos. Cuando hacemos una buena adopción de la práctica en la gestión de riesgos, la organización puede fortalecer su resiliencia, también puede promover la transparencia y generar confianza entre las partes interesadas, contribuyendo así a un crecimiento empresarial sostenible y a la protección integral de los activos y de su reputación. Hablamos acá también un poco de la aplicación de las buenas prácticas. Digamos que por qué sería importante este tema. Cuando hablamos de la protección de los activos, esta nos permite identificar y evaluar posibles amenazas que podrían obviamente afectar los activos de la organización, ya sean físicos, financieros, de información o reputacionales, y nos da la posibilidad de anticiparnos a estos riesgos siendo que la organización o que la organización pueda implementar medidas para proteger los activos. Hablamos también de que la toma de decisiones informada. Dado esto, se puede lograr la identificación y evaluación de riesgos, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones. Así pues, se pueden tomar decisiones más informadas sobre inversiones, proyectos, estrategias comerciales y otros aspectos que sean de alta importancia. Hablamos de que se mejora la resiliencia organizacional porque esta contribuye a mejorar la resiliencia de la organización, porque se está entendiendo y planificando posibles amenazas. La organización está mejor preparada para responder y recuperarse de eventos adversos. También nos apoya o nos apalanca el tema del cumplimiento normativo porque ayuda a la organización a cumplir con estos requisitos, evitando sanciones legales y multas asociadas con el incumplimiento, entre otros. Ayuda también a la reducción de pérdidas financieras porque logramos identificar y mitigar proactivamente riesgos que ayudan a reducir las posibles pérdidas financieras asociadas con eventos adversos. En estos se pueden incluir pérdidas por interrupciones operativas, sanciones legales, multas y algunos otros. Mejora también la eficiencia operativa porque logra llevar
una mayor eficiencia operativa al identificar y abordar áreas de riesgo potencial, mejorando así los procesos internos y optimizando los recursos. Y también nos da un punto, digamos que estratégico, porque es la preparación para crisis. Siendo esta esencial para la preparación y la gestión de la crisis, la organización puede desarrollar planes de respuesta y de recuperación para eventos inesperados, minimizando el impacto en la operación normal. Porque hablamos entonces aquí de la, digamos que ya de la aplicación de la práctica en nuestro caso, nosotros digamos que identificamos uno de los riesgos y es el tema del activo SAP ERP. Vemos que tenemos como una amenaza el acceso no autorizado, la vulnerabilidad pues nos da la falta de cifrado en datos almacenados, el riesgo es la pérdida de confidencialidad y confianza. ¿Y qué efectos se pueden tener allí? Pues la pérdida de confianza en la capacidad de la organización para proteger la información sensible y mantener la privacidad de los datos. Se puede tener un daño a la reputación, tener temas legales y regulatorios y obviamente un tema de un impacto financiero. Nosotros hablamos aquí del PRA ISO 5, que es la práctica ISO 5, utilizando la metodología ISO 27001. Digamos que el control que nosotros vemos aquí que tendría sentido sería el A10.1, el que nos habla de controles criptográficos. ¿Por qué este? Dado que la implementación de controles criptográficos es esencial para garantizar la confidencialidad, integridad y la autenticidad de la información, la implementación adecuada contribuye a la mitigación de riesgos y establecimiento de un marco de seguridad robusto. Que digamos que el objetivo o que queremos hacer la protección o proteger la información sensible mediante la codificación de los datos, asegurando que solo las partes autorizadas puedan acceder a la información confidencial y garantizar que la información no sea alterada o manipulada durante su transmisión o almacenamiento, proporcionando pues así una verificación de integridad. ¿Qué queremos entonces, digamos, lograr? Pues que con el cifrado de datos en reposo, la encriptación de disco, em, disminuir el impacto y tener, digamos que entonces unos registros de evidencia, que serían los registros de inventario de datos, con un detalle de la ubicación, la clasificación y el tipo de cifrado aplicado. Vemos por allí que es crucial para establecer el marco claro y coherente sobre cómo debemos aplicar y gestionar los controles criptográficos en la organización, al establecer la política clara que facilite la comprensión y la adhesión por parte del personal, evitando malentendidos y que sea aplicada en los diferentes contextos dentro de la organización. ¿Qué nos permite que esta política sobre el uso de controles criptográficos, digamos que sea conocida transversalmente por la organización? Nos está permitiendo o nos permitiría facilitar la consistencia en la implementación de estos controles para que todos los departamentos y equipos deban seguir las directrices establecidas en la política para garantizar una aplicación uniforme. Nos apoya o nos apalanca con el tema de la gestión de los riesgos, dado que la política sobre el uso de estos controles criptográficos puede incluir consideraciones específicas sobre la gestión de riesgos asociados con el uso de la criptografía, siendo este crucial para identificar y abordar posibles amenazas y vulnerabilidades. Nos apoya con el tema de la protección de activos de la información. Nos ayuda también a garantizar el tema del acceso autorizado, definiendo quién tiene acceso a estas claves criptográficas, dándole el tema de gestión de las claves y siendo esto esencial para prevenir accesos no autorizados que podrían comprometer la seguridad de la información, y nos apalanca en el tema de la mejora continua porque nos facilita la mejora continua al proporcionar una base para la revisión y actualización periódica de la política en respuesta a cambios
en el entorno de las amenazas pues, que hoy en día tenemos en el tema de las tecnologías y los requisitos normativos. Vemos entonces que la implementación de la política sobre el uso de controles criptográficos es esencial para establecer el marco coherente y eficaz para proteger la información sensible y crítica de la organización, proporcionando directrices claras, fomentando las mejores prácticas de seguridad y contribuyendo a la mitigación de los riesgos. Gracias a todos. Un feliz día.